Okay, hello everybody. Be welcome. We are going to begin with today's class. It's the last class for this week, and it's going to be the last time that we are going to hear this versicle. Well, we have to remember we are talking about hallowed. This is the value, this is the word. It's an adjective, and we can make a double pronunciation or maybe two pronunciation for it. One is going to be like hallowed, and the other pronunciation is hallowed. Well, it's part for, it's an adjective that we're going to apply to God. Naturally, we're thinking that God is a saint, holy, or hallowed, because the three words are, in this case, we are talking about the same things. We are going to say, well, the three words are synonyms. Let's go to Matthew 6:9. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Well, it's important to know, according to this, to the beginning of this praying, to the beginning of the Our Father, we at first are saying, well, you are my Father. It's like a relationship between us and the Lord. And then we say in heaven. That means that the Lord God, it's wonderful. It's a wonderful one. It's Lord of Lord. It's Lord of the earth and Lord over the heavens. And at the ending, saying hallowed, in this case, we are saying, well, Lord is hallowed be your name. Your name is hallowed, or your name is holy. Well, that's going to be all about the versicle for this week. And now we're going to continue studying more about phrasal verbs. Well, it's time to go to the chapter 13 in Uncle McCarthy book. We have, for example, at first part, we were talking about what are phrasal verbs, in like an introduction to phrasal verbs. But then we comes with the principle or the most frequent verbs using for making phrasal verbs. Now, from this chapter, from chapter 13 to chapter 20, we are going to find the most common particles. Okay, we have to pay attention to that. Bien, hasta el momento hemos visto el libro de McCarthy en una introducción, ¿verdad? Una explicación. Los primeros capítulos se dedicó a darnos el concepto de lo que es una frase verbal, enseñándonos sus formas gramaticales, sus componentes. Luego de los últimos capítulos que hemos estado viendo, veíamos o teníamos la situación en la cual McCarthy nos presenta los principales verbos usados para frases verbales. Eso llegó hasta el chapter 12, hasta el capítulo 12. Ahora, del capítulo 13, del 13 en adelante, McCarthy se va a centrar ahora en mostrarnos las particles. Es decir, va a tomar las partículas más usadas o más frecuentes para la creación de phrasal verbs. Now, we know that, and here we go. Well, the first one is going to be up. We have up. Part A. We have to read that text about someone complaining about having to do housework. That is how the particle up sometimes expresses the idea of completing or totally finishing something. Well, if we go to this part, we have I spent all morning yesterday clearing up my study. Well, the first one is going to be clear up something. And we have the definition like making a place tidy and clean, especially by putting
things where they usually belong. Well, clear up is more than just clear. Ok, aquí vamos a encontrarnos ya con algunas cosas que debemos tomar en cuenta. Todas las particles que vamos a ver ahorita tienen en común, mejor dicho, todas las frases verbales que vamos a ver ahorita tienen en común la particle up. Clear, nosotros sabemos que clear significa limpiar. Entonces, pero cuando decimos clear up, es más que solamente limpiar. Es limpiar y ordenar. En inglés británico se usa mucho la expresión tidy. Tidy es ordenar, acondicionar un lugar, limpiarlo, o sea, involucra todo eso, involucra la limpieza y ordenamiento. No solo es la cleaning en sí, sino también make order, a poner en orden. Luego dice, there were books and papers everywhere. Then I had to sweep up the rubbish and dead leaves on that terrace. Well, the second one is sweep up. Ok, esto es como barrer, ¿verdad? O sea, al traducirlo, sweep up sería como barrer. Barrer el piso. Nos dice la definición que es un sweep up, es remove rubbish or dirt, mover toda la basura, la suciedad. Usually on the floor and using a brush. Entonces dice, normalmente se encuentra en el piso y se utiliza un brush, un cepillo, que en este caso nosotros le llamamos una escoba. Entonces, sweep up es como barrer, diríamos. Y clear up es limpiar y ordenar. The next, after that, I tried to tidy up my bedroom. Ya habíamos visto que clear up está relacionado con tidy, pero en este caso, tidy up es arreglar un lugar, o sea, ordenarlo, acondicionarlo en el sentido de que cada cosa esté en su sitio, cada cosa esté en su puesto. Por eso nos dice, make a room or a group of things tidy by putting things in the correct place. Aunque el verbo ya de por sí, tidy, nos involucra un ordenamiento, un acondicionamiento de cosas, cuando lo decimos con up, como tidy up, pues se le remarca el hecho de recoger las cosas y ponerlas en su sitio. Recordemos que up siempre nos involucra pensar en su basic meaning como arriba. Entonces, tidy up en cierta forma es como poner las cosas hacia arriba o en su lugar. Esto normalmente suele utilizarse cuando el lugar donde estamos ordenando es un desorden grande, digamos, o es un tiradero de cosas y las cosas están en el suelo o están regadas por todo el room, por toda la habitación. De ahí viene la expresión tidy up en ese sentido. Well, nice. Let's go to one more. The next. There were dirty clothes and jumbled up in a pile on the floor. Jumbled up. Esa sería la expresión siguiente. Jumbled up. En este caso, jumbled up es un adjective, nos dice mezclado in an untidy way from the verb jumbled up. Eso tiene que ver con que las cosas estén amontonadas, apiladas, ¿verdad? Así podríamos traducirlo. Había ropa, dice, jumbled up in a pile. Había ropa apilada, pero no es que esté ordenada al apilarse, sino que tirada una encima de otra. Entonces, jumble up es una forma de decir un gran desorden. Eh, Luego tenemos, dice, I had to hang up 4 jackets and several pairs of trousers. Nos dice, tuve que colgar. Hang up quizás sea un verbo más común para nosotros.
Tiene que ver con colgar cosas, ¿verdad? Que colgarlas en ganchos, a eso se refiere. Utilizar un hook, un gancho. Por eso, I had to hang up, tuve que colgar. 4 chaquetas, dice, y muchos pair of trousers. Aquí venimos con una de las situaciones que nos resultan extrañas de parte del inglés. Cuando hablamos de prendas de vestir que van en las extremidades, principalmente en las extremidades inferiores, es decir, en las legs, pero también puede ser en las hands, puede ser en los pies, en los feet. Se suele usar en inglés la expresión pair off, es decir, un par de, pair off. Por ejemplo, aquí que dice un pair of trousers, lo traduciríamos como un par de pantalones. Si decimos a pair of shorts, vendría siendo como un par de pantalones cortos, o chores, como les decimos acá. Si escuchamos a pair of gloves, diríamos un par de guantes. Si escuchamos, por ejemplo, a pair of socks, un par de calcetines. Bueno, lo de los gloves y lo de los socks lo entendemos, ¿verdad? De que vendría siendo porque nos los metemos en las manos y en los pies, ahí se entiende. Pero lo que nos cuesta a veces entender es esa expresión de pair of jeans, por ejemplo, a pair of pants, a pair of trousers. Lo que va en las piernas también se usa un pair. Entonces, cuando dice several pair of trousers, podemos traducir, me tocó recoger muchos pares de pantalones. Aunque para nosotros aquí lo de par de pantalón quizás no aplica mucho. Por lo general, cuando se traduce esta expresión al español, basta con decir pantalones, basta con decir pantalón vaqueros o pantalones vaqueros, si usáramos las expresiones propias del español, pero cabe destacar que con los jeans les decimos jeans, perdonen, y con los shorts les decimos shorts. Well, cerramos ese paréntesis ahí. Luego dice, I left lying on chairs that took me an hour. Then I discovered the wash basin was clogged up. Bueno, aquí tenemos quizás algunos vocabularios que hay que explicar. Wash basin. Un wash basin es un lavamanos o un lavabo, como se suele decir quizás en castellano, ¿verdad? Es un lavabo. Un lavamanos le decimos nosotros acá. Entonces aquí encontramos clog up. Clog up. ¿Qué sería clog up? Bueno, en el caso de clog up es una expresión, ¿verdad? Que se usa en frase verbal para decir que algo está tapado o está bloqueado. En este caso, una tubería. Para eso se utiliza específicamente, para decir que el baño se tapó o en este caso un lavamanos está tapado. Eso sería clog up, que algo está tapado, bloqueado. Por eso dice, I discovered, luego descubrí the wash basin, el lavamanos o el lavabo was clogged up, estaba tapado, está en pasado, por eso clog es el verbo, pero ahí está como clogged. La doble G y agregar la ed es por la conversión a lo que vendría siendo el past tense. Y luego tenemos in the bathroom. Luego dice, as though I had to clear that. Tuve que limpiarlo. By that time, I used up all my energy and I was too tired to do anything. So I just fell asleep on the sofa. La última, que sería use up. Use up, ahí está en pasado nuevamente. Bueno, pasado participio. Tendríamos lo que sería eh, lo podríamos traducir como usar. Bien podría traducirse como me gasté, usé toda mi energía. Sería algunas formas de traducir esa frase verbal.
y hace alusión a terminar algo, ¿verdad? A completar algo y culminarlo. Sobre todo cuando nos hemos quedado sin la fuente de ese algo. Ok, bueno. Bueno, entonces estas serían ya lo que vendrían siendo clear up, tidy up, jumble up, hand up, plug it up y use up. Entonces estas vendrían teniendo relación con la particle up y diferentes verbos para decir diferentes situaciones. We have a note. How the particle up can be used for emphasis. For example, eat up your vegetable children, drink up your juice, Paul used up all the milk. Well, these three sentences could be written without up, but using up emphasizes the meaning of finishes it all or completely. Well, what do we have here? Vamos a escuchar muchas veces que la palabra up se encuentra siempre acompañando a otros verbos y parecieran frases verbales, o sea, eat up, drink up, use up, stand up. Vamos a encontrarla en muchas palabras. Wake up, get up, todas estas. Si bien es cierto, no es necesario decirla para muchas de las acciones, se utiliza para enfatizar. Entonces, en las traducciones, eat up your vegetable children sería como decirle en voz quizás un poquito fuerte, ¿verdad? A un niño, comete ya los vegetales. ¿Ya? O sea, es como ese ya del español, este up en este caso. Eat up, comete ya, ¿verdad? Cómelo ya. Drink up, tómatelo ya. Drink up your juice, tómatelo ya. Paul use it up. Hey, mira, el Paul se acabó. Se acabó toda la leche. Entonces, en este caso, el up lleva una finalidad diferente. Su finalidad es hacer un énfasis en que algo se termine o algo se complete. Entonces, ahí es donde debemos tomar en cuenta esa situación, ya que equivale a ese ya del español, de que ya está por terminar o que ya hay que terminar una acción. Well, ahí tendríamos entonces esta parte. Now here we go to part B. In part B, we have read this lead internet chat between Robert and Jen. Pay attention for this. Read this lead. Esa palabra aquí no es live, sino que lo vamos a ver como lead. Es un chat en vivo, eso es lo que nos está diciendo acá. Well, en medio de la conversación aparecen many phrasal verbs. We have G for Gemma and R for Robert. Gemma says, "Hi, Rob, how are you?" "Hi, Emma, what's new?" "My sister Val showed up at last. She's been promised to come for weeks." Bien, ¿qué sería eso de showing up? Eso se va a aplicar para decir que una persona que tenía mucho tiempo de no verla o que yo he estado mucho tiempo esperando encontrarme con ella, por fin llegó. De hecho, viene del verbo show. Show sabemos que es, lo podríamos traducir como mostrarse, algo que se muestra. Si lo vemos desde el punto de vista de un nombre, un show es un espectáculo. Un espectáculo. Show, espectáculo, algo que se muestra. Entonces, show up nos da esa idea como, bueno, mi hermana Valerie o Val al fin se va a dejar ver. Ese sería un show up. Se va a dejar ver, vea, o al fin se va a mostrar, pero
Quizás cuando lo vemos así como mostrarse no tiene mucha gracia para nosotros en español. Pero si decimos que se va a dejar ver, entendemos que no le hemos visto por mucho tiempo. Entonces ahí está el uso de esa frase verbal. Alguien que llega y que hemos esperado mucho tiempo por ver. O que llevamos mucho tiempo sin ver. Luego tenemos rate. Gemma said, yeah, she turned it up yesterday evening. Este es interesante porque ahí pueden notar que en el number one y el number two, el verbo común es arrive, alguien que llega a un lugar. Pero para la primera expresión, show it up, estamos diciendo que es alguien que llega y que tenemos tiempo de no ver, que vendrá o viene y que hace tiempo no le vemos. Pero en este otro, turn up, tiene que ver con que la llegada de alguien. Entonces, she turned it up yesterday evening. Ella vino. En este caso, el verbo turn es el que se estaría utilizando junto a la particle up para sustituir a arrive. Bien podríamos decir, y yo creo que en muchas ocasiones vamos a escuchar casi siempre a los teachers de inglés usar el verbo arrive, aunque no es un verbo común para la práctica. O sea, es raro que alguien diga arrive. Eh, lo más común es esta expresión, turn up. Entonces, si decimos, yeah, she arrived yesterday evening, nosotros lo vemos normal porque vemos arrive como un verbo normal. Pero en inglés, digamos, del día a día, en inglés coloquial no es normal. La expresión normal es turn up, para decir que alguien llegó. En este caso, turn it, porque está en pasado. Luego dice Robert, what's she doing these days? ¿Qué estaba haciendo ella esos días? She just opened up a restaurant serving exotic food from different countries. It's in that shopping mall in Dustin, you know. Ok, open up. ¿Qué pasa acá? Nosotros entenderíamos que ella ha abierto un restaurante y claro, con solo ver el verbo open, ya sabemos que tiene que ser algo relacionado a la apertura de algo, a abrir un local en este caso. Pero cuando se usa con app, se está refiriendo precisamente a abrir un negocio. Específicamente es iniciar un negocio o abrir una tienda. Entonces, cuando decimos she just opened up a restaurant, la traducción quizás más apropiada sería, mira, ella recién acaba de inaugurar un restaurante. Ahí es donde pasaríamos de abrir un restaurante a hacer una inauguración, que es quizás la palabra en español que más pega cuando se acaba de abrir un lugar o un local. Entonces, open up, podríamos verlo como inaugurar algo. Un poco más allá de abrirlo, ¿verdad? Porque abrir, pues se abre cualquier día, pero la inauguración es cuando comienza. Luego le dicen Robert, wow, that's original. It certainly living doesn't up a bit. It's such a boring place. How did she think of that? Bueno, eso está muy original, le dice, de que va a atender a muchas personas porque dice que es comida exótica. Pero le menciona la ciudad, Dustin, y sobre esa se aplica la siguiente frase verbal, que es lead something up. Lead something up. Bien, en este caso nos dice que lo vamos a usar sobre un nombre, que es Dustin. Y nos dice que es the way that something is arranged. Es decir, esto
Perdón, estamos en el 4. Ir al 5. El 4 dice, make something more interesting and exciting. Leave something up es cuando decimos que algo, ¿verdad? Se va a volver más interesante o que queremos despertar emoción sobre algo. Entonces, él está diciendo, eso es muy original y yo creo, ¿verdad? Que va a ser muy llamativo, seguramente, it certainly le dice seguramente, Living doesn't up, va a hacer que esta ciudad se vuelva más atractiva, se vuelva más llamativa. Eso le dice a bit, un poco más llamativa, un poco más atractiva. Eso sería leave doesn't up. En este caso, leave something up sería que algo se vuelva más interesante, más llamativo. Luego le dice, it's such a, porque es un lugar aburrido, le dice, it's such a great place. How did she think of that? ¿Cómo fue que se le ocurrió esa idea? Dice Gemma, oh, she's always full of new ideas. Siempre está llena de nuevas ideas. Luego dice Robert, so, what's the setup? Is she the only person involved? Bien. Setup es una frase muy especial porque puede tener varias connotaciones. Una de sus connotaciones es configuración. Por ejemplo, en las computadoras, en los teléfonos, se habla de ir a un setup o hacer un setup, que es configurar. En este caso, no tiene que ver tanto con configurar, sino que más bien, y bueno, ¿y cómo es que ella arregló todo esto? ¿Cómo hizo para montar todo esto? Y por eso es la pregunta, ¿es la única persona involucrada? ¿Cómo hizo para montar esto? Para iniciar con esto. Eso sería setup en este caso. Le dice Gemma, no, she has a business partner. Tiene un socio, eso es un partner, es un socio de negocios. And they divide up the work and the profits. Bien, divide up, creo que es una frase verbal muy clara, ¿verdad? Viene de dividir, ¿verdad? Viene de separar. Pero cuando usamos divide up, pues es haciendo un énfasis, ¿verdad? Es como hacer, como estar repartido, como repartir. Entonces dice, no, she has a business partner and they divide up the work. De manera, digamos, inferencial diríamos, bueno, ellos tienen un socio de negocios y se han dividido, ¿verdad? El trabajo y los profits, que son los ingresos o las ganancias. Entonces, podríamos decir, en vez de dividido, y se reparten el trabajo. Luego le dice Robert, sounds like fun, suena bastante divertido. Y le contesta a ella, yeah, but she says it's hard work. She spent half the day chopping up food and cleaning the kitchen. Bueno, le dice que es un trabajo pesado para ella, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando de Val, que es la sister de Gemma. Para Val es pesado. Pasa la mitad del día, eso sería half the day. Y tenemos shopping up. Esa es otra de las cosas que quizás a veces nos cuesta entender, pero es de tomar en cuenta que por eso las frases verbales sustituyen a verbos muy comunes. El verbo cut es muy común para decir cortar. Cutting, diríamos cortando. Pero ¿por qué cambiar cutting por shopping up? Porque esa oración me podría ser, she spent half of the day cutting food and cleaning the kitchen. Pero no crean que iba shopping up. Bueno, shopping up, shop, viene de cuando se usa un cuchillo, ¿verdad? Y lo que hacen los chefs, que lo hacen a una alta velocidad. Eso es shop. Es cortar algo muy rápido, ¿verdad? Y no solo
es un corte, sino es esa situación en donde escuchamos hasta que hacen el golpe, ¿verdad? Como así, cuando están cortando. Eso es chop. De hecho, de ahí viene el término un poco, ¿verdad? Del golpeteo que se utiliza. Por esa razón es que al decir que se cortan vegetales, comida o lo que sea, sobre todo en la cocina o donde trabaja un chef, ese es el verbo que se utiliza. Chopping up, chop up, chopping up. Cortar así las cosas como en trocitos. Esa es la idea de usar chop en vez de usar cutting, porque un cutting es muy general. Es un corte de cualquier cosa, pero cuando usamos chopping up, tiene que ver precisamente con food. Luego le dice Robert, maybe we are better at working in office job. Bueno, creo que sí, ¿verdad? Es mejor nosotros que trabajamos en oficinas y no en un restaurant. Well, that's all. Bien. Vamos a, bueno, los ejercicios creo que vamos a dejarlos, algunos de estos para la otra clase, para resolver quizás el capítulo completo, ¿verdad? Así que, for today, that's going to be all. Hay algunos que ya me enviaron su tarea, ¿verdad? Ya la recibí, pero si hay algunos pendientes, traten de enviarla entre hoy y mañana para podérselas revisar, ¿verdad? Ya que se lo voy a tomar como parte de la evaluación para este mes. Así que, don't forget about it. Well, that's going to be all for this time. I wait you on Monday. Nos vemos el día lunes. Goodbye, everybody. Bye, teacher. Thank you. Goodbye.